No os dejéis engañar cuando finalmente se aniquile nuestra revolución y os den una palmadita paternalista en el hombro y digan que ya no merece la pena hablar de desigualdad y que no hay más razones para luchar. Porque si los creéis, ellos estarán completamente al mando en sus casas de mármol y sus bancos de granito, desde los cuales robarán a las gentes del mundo bajo la pretensión de que les están llevando cultura. Cuidado, porque en cuanto les plazca, os enviarán a proteger su oro en guerras cuyas armas, desarrolladas con rapidez por serviles científicos, se volverán cada vez más mortíferas, hasta que con el chasquido de un dedo puedan deshacer en pedazos a millones de vosotros. Este texto, leído maravillosamente por Kaivan Novak en la canción Flick of the Finger de BDI, fue escrito por Tariq Ali, un politólogo de origen pakistaní, en uno de los libros que escribió describiendo el despertar antibélico alrededor de la guerra de Vietnam. He pensado mucho en esta cita estos días, porque es una de esas sentencias proféticas realizadas sin querer, que se aplican sin dificultad a cualquier momento de la historia. Ocurrió entonces y sigue ocurriendo ahora. Los que están al mando desde sus palacios de mármol deciden que su ambición y su poder vale más que la vida de millones de personas. No hace falta siquiera que sea un escenario de guerra. Ocurre con empresarios que se aprovechan de la mano de obra barata y necesitada de países pobres y no les importa que sigan siendo pobres mientras ellos siguen su beneficio. Ocurre cuando las industrias prefieren pagar las multas por contaminar antes que realmente dejar de contaminar. ¿Qué hacemos con todo este mal? ¿Qué se hace con esta infección tan extendida? A estas alturas ya no se puede amputar la herida para que se salve el cuerpo. El mal que sufrimos y el mal que causamos forma parte irremediable de nuestro paisaje cotidiano. En el episodio anterior ya vimos cómo el protagonista del libro de Job aprendió esa lección. La paz, el bien, la justicia, son cosas que Dios ha propuesto y que ha ofrecido a su pueblo Israel desde el principio del tiempo, pero no parecen llegar nunca. La gente ha sido mala y seguirá siendo mala, y no hay nada en ninguno de nosotros que pueda remediarlo. O seremos actores del mal o seremos víctimas del mal. ¿Y entonces? Entonces sucede algo que interrumpe la narración de esta historia. Sucede algo que cambia las premisas, aunque los actos parecen seguir siendo los mismos. Voy a intentar explicarme. Job es un ejemplo claro del flujo de la historia en el que vamos sumergidos y del que no podemos escapar. El mal llega, roba, destruye y nadie lo entiende. Se supone que la preeminencia de este mal no es la última palabra de Dios, pero tampoco es que haya ninguna otra opción, hasta que aparece Jesús. La gente que se queja de que el Evangelio no parece real porque sigue existiendo el mal en el mundo, de hecho olvida o omite que una de las primeras cosas que los cristianos tuvieron que aprender fue que el sufrimiento formaría parte irremediable de su historia y de su vida espiritual, al igual que de la nuestra. La cuestión no es que el mal desaparezca o haya desaparecido. Vamos a dejar que la historia de los evangelios nos envuelva y nos convenza. Vamos a apartarnos un momento de la interpretación habitual centrada en principios doctrinales, en lo abstracto y en la teología como herramienta primaria, y vamos a observar la historia en sí sin juzgarla o sin pretender usarla o consumirla. El relato de los evangelios en su conjunto es un ofrecimiento al lector que viene del Antiguo Testamento, que conoce los motivos, los personajes, los temas y las historias, para observar las mismas ideas desde una premisa diferente. Es muy obvio, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que se pasa todo el rato repitiendo citas del Antiguo Testamento para dar contexto a lo que está sucediendo, a lo que él está narrando. La propuesta de las buenas noticias de Jesús es una interrupción en la historia que no parece cambiar radicalmente el paisaje que habitamos, porque el mal sigue existiendo. Y sin embargo, sí que lo cambia. Cambia cómo nos enfrentamos al mal, cambia cómo nos afecta, cambia la capacidad que tiene el mal para modificar nuestra voluntad. Job es un primer reflejo narrativo de lo que será el Mesías. Sufrirá el mal, pero no se dejará influir por él. Su voluntad no se torcerá. Sin embargo, Job todavía no tiene el poder para ejercer esa fuerza necesaria para contrarrestarlo. Él solamente lo sufre. Es un anuncio del Mesías, pero él no es el Mesías en sí. Las narraciones funcionan de este modo, abriendo cabos, lanzando premisas que no se cumplen en ese momento concreto, sino que se cumplirán y se cerrarán más adelante, dotando de significado al conjunto. Creo que normalmente se tiene una relación ambivalente con el relato de la tentación de Jesús. Yo voy a usar como referencia el relato que se encuentra en Mateo 4, después de su bautismo de parte de Juan el Bautista y justo antes de que se empiece a contar el comienzo de su ministerio. Porque en ese preciso momento, que funciona como una bisagra, sucede en la narración del Evangelio un hecho bastante asombroso.
Se nos cuenta que Jesús fue solo al desierto, ayunó durante 40 días y entonces se le presentó el tentador. Ese diablo, tal cual se le traduce en el versículo 1, significa calumniador, mentiroso. Y no es un nombre propio, sino que es un adjetivo que describe una forma de ser y de actuar. Ese mismo adjetivo también se utiliza con Judas en el Evangelio de Juan y también en algunas de las cartas de Pablo refiriéndose a personas humanas concretas. Es una manera sutil de utilizar el lenguaje por parte del autor de este Evangelio para resaltar que aunque sí se está refiriendo a una entidad concreta, porque Jesús habla de una entidad, esa persona es algo así como la personificación o el portavoz de toda la maldad que asola a la humanidad desde el comienzo de la historia. En este apelativo quizá no haya tanto una voluntad de describir a este personaje concreto como de conectar con el personaje calumniador y acusador de Génesis y de comienzo del libro de Job. Es una bruma incorpórea que ha ido apareciendo a lo largo de toda la historia que se nos ha contado hasta aquí y que ahora toma una forma concreta y se materializa y se muestra y aparece tal y como es. El mal sigue siendo nuestro. Ese tentador lo utiliza, es su portavoz, por así decirlo, nada más. Así que una de las cosas que tenemos que observar al leer el relato de esta primera tentación de Jesús, esta primera porque es la más llamativa, pero los evangelios, si os fijáis, están llenos de tentaciones a Jesús, es que está narrado para que sea una disrupción de la antigua narrativa sobre el mal. Por primera vez hay alguien que sabe responder al mal y vencerlo, a pesar de su debilidad. El relato está narrado de un modo peculiar, en un formato marcadamente oral, a pesar de que Mateo, al igual que los otros evangelios, son un primer esfuerzo por crear una narrativa escrita. Las marcas de la oralidad, que son las repeticiones, la estructura en tríadas, en este caso concreto, y la brevedad de los detalles que no son importantes, podemos pensar que corresponden a que fue una historia que Jesús mismo relató a sus discípulos. Jesús era un gran contador de historias y conocía estos truquitos, llamémoslo así, para que las historias se te queden clavadas en la memoria. Y para que lo importante quedase bien anclado, esas eran las cosas que habían de destacarse y no otras. Nosotros somos lectores, no somos oidores de estas historias. Nosotros como lectores buscamos otros detalles en la historia, pero esos detalles no se nos ofrecen porque la intención original no era que esto se leyese, sino que se escuchase. Entonces, ¿qué sabemos a través de este relato del tentador, del diablo? La verdad es que sabemos aparentemente poco. No sabemos nada de su apariencia ni de su constitución corpórea, si es que la tuviera. Sí podemos ver su inteligencia y su carácter. Así que vamos a disfrutar del texto. Estoy usando la Reina Valera revisada. En el versículo 3 se dice que se acercó a Jesús cuando él ya estaba exhausto después de 40 días de oración y ayuno. Y ese se acercó me hace pensar que quizá lo que se quiere señalar aquí es que siempre estuvo presente. En el versículo 1 se dice claramente que Jesús fue al desierto solo para ser tentado. Y ya se hace esta premisa, él ya sabía lo que iba. Pero hasta pasados los 40 días, esta figura no se acerca. Quizá estuvo ahí todo el tiempo, en la lejanía. Quizá eso era lo que se quería contar cuando se contaba esta historia, que esa figura siempre estuvo esperando el momento más débil, observando. Y es fácil imaginarse esta figura, quizá oscura, siniestra, o quizá una bruma, quién sabe, esperando en el límite de tu campo de visión durante 40 largos días de soledad y abandono. Tiene sentido entonces que el versículo 3 diga que se acercó. No apareció entonces, ya estaba allí. Quizá esos 40 días lo que hubo fue esa presencia constante, lejana, que ni se acerca ni se aleja, solo está. La tentación de Jesús comenzó mucho antes que la conversación, comenzó con la amenaza de la presencia. Y ese tentador parece saber reconocer la debilidad, el punto más bajo de la vida de una persona, porque cuando se acerca, su primera propuesta es solucionar la principal urgencia de Jesús, que es su hambre y su más que posible desfallecimiento. Se parece a la táctica que quiso usar con Job. Si esperas al momento más bajo de una persona, cederá ante el mal, o al menos eso es lo que se cree. Porque es difícil resistirse a la naturaleza corrompida que todos llevamos por dentro. Job fue una esperanza de que eso podría ser diferente, aunque Satanás estaba muy convencido, tal y como se cuenta en la historia, de que Job acabaría abandonando a Dios. Igual que parece que estaba bastante seguro de que Jesús aceptaría su chantaje. Pensemos en la narrativa de la historia, no pensemos en la teología, sino en la narrativa, en la lógica que hay detrás de cómo se comportan los personajes. Da la sensación de que este tentador pensaba que ganaría, porque gana siempre, porque el mal, hasta este momento, gana siempre. Pero ocurre algo.
La estructura de las primeras palabras de Satanás hacia Jesús repite sintácticamente las primeras palabras de la serpiente hacia Eva en Génesis. Hay un condicional y con él se siembra una duda y después, para solucionar esa duda, se propone una solución que aparentemente es inocua. El condicional de Eva fue que no debían creer todo lo que Dios les decía, porque Dios les ocultaba cosas. La solución era comer del fruto prohibido. El condicional de Jesús era que debía demostrar que era el Hijo de Dios. La solución era hacer un milagro que nadie vería y que aparentemente no tendría ninguna importancia en su propio beneficio. En apariencia, ambas acciones son cosas sencillas que parecen lógicas y no deberían acarrear mayores consecuencias. Y donde Eva cayó, Jesús redime eso y no cae en el engaño. Entonces, como Jesús responde con una cita bíblica, Satanás decide hacer lo mismo para persuadirlo. Acordémonos de que esto, posiblemente, en su primera instancia fuese un relato oral que Jesús contó a sus discípulos. Pensad en la fabulosa enseñanza que les estaba dejando bien asentada a través de la narración. No os fiéis de todo el que venga con versículos bíblicos en la boca. Lo voy a repetir por si acaso. No os fiéis de todo el que venga con versículos bíblicos en la boca. No es garantía de nada. Y entonces, si a Satanás no le valió con Jesús la tentación básica, simple, la de siempre, ¿qué podría funcionar? Satanás es inteligente, al menos se le muestra así en este pasaje, pero no es muy original. Va un poco en plan, vale, pues si quieres citar las escrituras, pues venga, citemos las escrituras. Y vuelve a proponerle a Jesús que utilice su poder para provocar a Dios, para que él actúe. De nuevo, la misma provocación en la que cayeron Eva y Adán. Ellos dos fracasaron 2 veces. Jesús venció las 2 veces. Y entonces Satanás vuelve a insistir, pero esta vez sabiendo que esos trucos no funcionan, pues va a por el otro gran truco, la otra gran tentación que siempre, siempre ha funcionado, la tentación del poder. La última tentación de Satanás, al menos en este momento, consiste en decirle a Jesús que por algo tan nimio como obtener a cambio su adoración, le dará en posesión todos los reinos de la tierra. A mí me gusta mucho este Jesús que viene a responder con un anda, vete ya, Satanás, ya hemos hablado de esto y eres muy cansino. Lo que sí da a entender es que realmente él no va a caer en esto no va con él. Pero nosotros sí caemos, por eso Satanás se lo propone. Le está tentando con todo lo que el ser humano ha deseado y todo por lo que el ser humano se ha corrompido desde el comienzo del tiempo, rebeldía y poder. Las grandes guerras, los grandes movimientos, los imperios que han surgido y han muerto, todos tenían detrás este ansia por conquistar y poseer, por doblegar al prójimo y someterlo, por sentir la satisfacción de ver la humillación del adversario y quitarle lo que es suyo. Pasó entonces y pasa ahora, y casi todo se reduce a eso al final. Aquí está otra de las grandes y preciosas advertencias de Jesús. Detrás de todas las promesas de poder humano hay un poder espiritual muy turbio. Pero nos da igual, porque anhelamos el poder con toda la fuerza de nuestra rebeldía y con toda la capacidad de nuestra maldad. ¿Qué fue lo que Jesús vio en ese momento y nos contó? ¿Qué es lo que vemos nosotros en estas promesas de Satanás? Vemos a los reinos antiguos, las luchas tribales, las masacres, las matanzas. Vemos el fuego, la ira de la destrucción de las civilizaciones. Quizá, si vemos desde la paradoja temporal del reino de Dios, podemos ver a todos esos grandes imperios que fueron levantados sobre la sangre de los inocentes para encumbrar a seres humanos hacia la categoría de dioses. Seres humanos que no pudieron vencer a la muerte ni al tiempo y que ahora no pueden disfrutar de toda esa gloria que acumularon. La gran Babilonia invencible del Antiguo Testamento acabó siendo devorada por el desierto. El César, el gran nuevo Dios que había llegado con su ejército hasta este extremo lejano del mundo, está ahora muerto también. Y fijaos, con toda su grandeza, su imperio inabarcable, todas estas grandes glorias y todos los monumentos, es difícil que alguien recuerde bien su nombre hoy en día. Los grandes hombres de la historia se rindieron a esta propuesta de Satanás. Todos lo hicieron, siempre. Así que la negativa de Jesús no es algo menor, es un cambio de la narración. Quien a partir de ahora se ampare bajo el nombre de Jesús podrá vencer a ese mal invencible, no por su propia fuerza de voluntad, porque obviamente no la tiene, no la tenemos, sino por la fidelidad hacia nosotros de quien sí tiene un poder divino auténtico que no va a vender ni a intercambiar por una gloria pasajera. Jesús aquí pone la primera nota de la sentencia de la muerte del mal. Hasta ese momento Satanás ha sido invencible. Ningún rey, ninguna civilización, ningún ser humano individual, quizás salvo esa extraña historia que Job nos contaba, esa prefiguración de esta nueva historia que cuenta el evangelista,
se ha podido resistir al mal y vencerlo, salvo Jesús. Y aquí es donde la historia del mal encuentra su punto de inflexión, en una sencilla negativa. Del mismo modo que un sencillo asentimiento en Génesis frente a un fruto prohibido lo empezó todo. Os seguiré contando esta historia la semana que viene. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.